Hola amigos, bienvenidos a la continuación del video anterior sobre los conceptos básicos de Linux. A continuación veremos qué es la salida y la entrada estándar. La mayoría de los programas leen sus datos de entrada de la llamada entrada estándar y envían sus resultados a la salida estándar, a menudo abreviadas como stdin y stdout, que son la abreviación de las siglas en inglés standard in y standard out, respectivamente. Usualmente el sistema está configurado de forma que la entrada estándar es el teclado y la salida estándar es la pantalla. Recordemos que al teclado y a la pantalla se les denomina comúnmente consola. El intérprete de comandos nos permite redirigir la salida estándar a un archivo usando el símbolo que se muestra a continuación. Ejemplo, el comando sort y cat. El comando sort, que es el que vamos a introducir ahora, nos permite ordenar y fusionar archivos de texto. Por lo cual, si utilizamos el símbolo para redirigir la salida, lo que haremos es crear un archivo que es la configuración por defecto. Y con el comando cat, como ya vimos anteriormente, podremos leer este archivo de texto. Nota, cuando están leyendo datos, los procesos reconocen la entrada al recibir el carácter de fin de texto. Normalmente es generado con la combinación de teclas control D. Quiere decir que para finalizar de ingresar texto tendremos que apretar la combinación de teclas control D. Como vemos aquí he puesto un ejemplo, el cual llevaremos a cabo en la consola o terminal. Bien, como podemos ver, lo primero que debemos hacer es cambiarnos de directorio para llegar a la carpeta Home. Luego crearemos la carpeta Diego y luego en la carpeta Diego crearemos la carpeta artículos. Finalmente, lo que haremos será, con el comando sort, redirigir su salida estándar para crear un archivo que se llame compras, en la cual ingresaremos elementos que son bananas, manzanas y duraznos. Finalmente, para terminar de escribir, para que la consola o la terminal nos deje de pedir datos, debemos apretar la combinación de teclas control D. Ahora, como pueden ver, hemos finalizado el comando sort y no nos ha entregado ninguna salida. Pero si nosotros listamos los archivos de la carpeta artículos, podemos ver que se ha agregado el archivo compras, el cual, utilizando el comando cat, podemos ver su contenido. Y como ven, tenemos los archivos, los artículos que hemos agregado, que es bananas, duraznos y manzanas. Muy bien. Otra cosa muy interesante es que no solo se puede redirigir la salida estándar, sino también se puede redirigir la entrada estándar usando el símbolo que vemos a continuación. El uso del símbolo que vimos anteriormente para redirigir la salida a un archivo es destructivo. En otras palabras, la orden sobrescribe el contenido del archivo. Si en su lugar usamos los símbolos dobles, la salida será añadida al final del archivo nombrado en lugar de ser sobrescrito, creándolo si este no existiera. Quiere decir que si nosotros nuevamente hacemos una lista con el símbolo simple, que también se llame artículos, el archivo artículos anterior será sobrescrito, es decir, será eliminado y se creará uno nuevo. Sin embargo, si usamos el doble símbolo, se añadirá al final del archivo lo que queramos añadir. Por ejemplo, si abrimos nuevamente la terminal, vamos a hacer nuevamente el comando sort y lo redirigiremos de manera simple al archivo compras, el cual nuevamente nos pide ingresar elementos, los cuales ingresaremos atún, carne,
y pollo. Finalizamos apretando control D. Y si utilizamos el comando cat, si utilizamos el comando cat hacia el archivo compras, veremos que el archivo ha sido sobrescrito con atún, carne y pollo. Ahora, si queremos agregar, debemos utilizar sort y el símbolo doble, lo cual nos permitirá, como ven, nuevamente tener el ingreso, y agregaremos bananas, duraznos y manzanas, el cual finalizamos apretando control D. Ahora, si revisamos el archivo compras con el comando cat, veremos que la lista ha incrementado su longitud, agregando al final del texto los elementos que agregamos anteriormente, es decir, bananas, duraznos y manzanas. Ahora utilizaremos el comando clear para limpiar la terminal. Otra cosa interesante es el uso de tuberías. ¿Qué pasa si los datos que queremos ordenar provienen de la salida de otro comando? Las tuberías o pipes son una poderosa herramienta provista por el sistema para conectar dos procesos de manera que la salida estándar del primero se envíe directamente a la entrada estándar del segundo. Para crear un pipe se usa el símbolo que vemos a continuación. Muy bien, utilizando la terminal, lo que haremos, como ya sabemos, es cambiar el directorio hacia la carpeta home del usuario root. Como sabemos, si apretamos el comando ls, listamos los archivos que se encuentran dentro de la carpeta. Listamos. Ahora, si nosotros queremos hacer el uso de tuberías, el ejemplo más simple que se me ocurrió fue el siguiente. La salida del comando ls se muestra por defecto en la salida estándar, que es la consola. Si nosotros redirigimos la salida estándar de ls al comando sort, que como entrada nos pide datos de la entrada estándar, que es el teclado, hará la tubería que conectará la salida de ls con la entrada de sort. Por lo tanto, no se nos pedirán datos de entrada en el comando sort, sino que se le agregarán directamente los datos de salida del comando ls. Por lo tanto, si nosotros hacemos lo siguiente, como podemos ver, no se ha mostrado ninguna salida ni se nos han pedido datos, pero si listamos los archivos dentro de la carpeta en la cual estamos, vemos que se ha agregado el archivo elementos, el cual, si lo leemos, podemos ver que tiene ordenados los archivos o el nombre de los archivos que se encuentran dentro de la carpeta. Quiere decir que hemos creado un archivo con los nombres ordenados de los elementos dentro de la carpeta, utilizando una tubería, donde conectamos la salida estándar del comando ls con la entrada estándar del comando sort. Limpiaremos la consola nuevamente y continuamos. Al igual que en Windows o en otros sistemas operativos, existen permisos para el acceso de archivos. Los permisos están divididos en tres tipos: lectura, escritura y ejecución. Estos permisos pueden ser fijados para tres clases de usuarios: el propietario del archivo o directorio, los integrantes del grupo al que pertenece y todos los demás usuarios. El permiso de lectura permite a un usuario leer el contenido del archivo, o en el caso de un directorio, listar el contenido del mismo. El permiso de escritura permite a un usuario escribir y modificar el archivo, inclusive eliminarlo. Para directorios, el permiso de escritura permite crear nuevos archivos o borrar archivos ya existentes en el mismo. El permiso de ejecución permite a un usuario ejecutar el archivo,
Si es un programa, para directorios, el permiso de ejecución permite al usuario ingresar al mismo. Si nosotros utilizamos el comando ls --l, se mostrará un listado extendido de los archivos, el cual incluye los permisos, como veremos a continuación. El primer campo representa la cadena de los permisos del archivo. El tercer campo es el propietario del mismo. El cuarto campo es el grupo al cual pertenece. Y el último campo es el nombre del archivo. El primer carácter de la cadena de permisos representa el tipo de archivo. El menos significa que es un archivo regular. D indicará que se trata de un directorio. Los siguientes tres caracteres representan los permisos para el propietario del archivo. Los siguientes tres caracteres representan los permisos para los miembros del grupo. Los últimos tres caracteres representan los permisos para cualquier otro usuario del sistema. En donde R significa permisos de lectura, W significa permisos de escritura y la X significa permisos de ejecución. Como podemos ver en la consola, esta sección de aquí representa la cadena de permisos. Este campo de aquí representa el propietario del mismo. Este es el grupo al cual pertenecemos. Esta es la fecha de creación. Y finalmente este es el nombre del archivo. Es importante remarcar que los permisos de un archivo también dependen de los permisos del directorio en el que reside. Bien, como podemos intuir, se pueden cambiar los permisos con el comando chmod, el cual se usa para establecer los permisos de un archivo. Solo el propietario puede cambiar los permisos del archivo. Además, claro está, del administrador del sistema, el usuario root, etc. La sintaxis es la que podemos ver a continuación. El primer parámetro indica a qué usuarios afecta, sea a todos, al usuario, al grupo u a otros. Como podemos ver aquí están las iniciales de las palabras en inglés. Luego se especifica si se están añadiendo permisos con el signo más o quitándolos con el signo menos. Y finalmente el tercer parámetro especifica qué tipo de permiso estamos añadiendo o quitando, de lectura, de escritura o de ejecución. Finalmente se indican los nombres de los archivos que afectaremos. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Como hemos visto en la terminal, podemos ver, según la diapositiva anterior, como sabemos, el primer carácter representa el tipo de archivo, sea un directorio o un archivo regular. Los siguientes tres caracteres representan los permisos para el propietario del archivo. Como podemos ver, el archivo es un directorio y el propietario del archivo tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. Luego, los siguientes tres caracteres representan los permisos para los miembros del grupo. Como podemos ver, los miembros del grupo tienen únicamente permisos de lectura y ejecución, pero no de escritura. Y finalmente, los últimos tres caracteres representan los permisos para cualquier otro usuario del sistema. En nuestro caso, los últimos tres caracteres nos muestran que los otros usuarios tienen permisos de lectura, no tienen permisos de escritura, pero sí tienen permisos de ejecución. Ahora, un pequeño ejemplo de cómo cambiar los permisos. Lo que haremos es seguir la sintaxis de chmod para cambiar los permisos de cualquiera de los archivos de la carpeta en la cual estamos. Para ello, listamos los archivos y cambiaremos los permisos de la carpeta desktop o escritorio. Lo primero que haré es darles permiso de escritura a todos los usuarios para la carpeta desktop. Para ello, escribiré chmod. Como vemos, el primer parámetro indica a qué usuario afecta. Pondré una A para señalar que afecta a todos los usuarios. Estoy
añadiendo permisos, por lo tanto se debe agregar el más. Y finalmente les estoy agregando permisos de escritura para la carpeta escritorio o desktop. Si listamos nuevamente, como vemos, se le han añadido permisos de escritura a todos los usuarios para la carpeta desktop. Ahora, si lo queremos dejar como antes, lo que debemos hacer es, con el comando chmod, quitarles permisos de usuario a el grupo y a otros. Por lo tanto, a el grupo le quitaremos permisos de usuario de escritura para la carpeta desktop. Como vemos, les hemos quitado permisos de escritura a el grupo, a las personas que pertenecen al grupo. Y finalmente, a otros les quitaremos permisos de escritura para la carpeta desktop. Y como podemos ver, nos ha quedado exactamente como al inicio. Bien, eso sería la parte básica de cómo dar o quitar permisos a archivos o carpetas. Ahora limpiaremos la terminal y proseguimos. Bien, vamos con la creación de archivos. Para ello está el comando echo. Si quieres crear un nuevo archivo y guardar texto en él, lo puedes hacer todo con este comando. Para ello seguiremos el ejemplo que he incluido. Para eso tenemos que crear el directorio myproject. Cambiarnos al directorio myproject. Y dentro de él escribir el comando. Y como hemos visto, dirigiremos la salida estándar a un archivo que se llamará hello.txt, o sea, un archivo de texto. El trabajo del comando echo es dar de salida a la terminal cualquier texto que siga al comando. Usamos el símbolo que ya hemos visto para redirigir la salida a un archivo de texto que se llama hello.txt, el cual será creado si es que no existe. Ahora veremos en la terminal. Listamos los archivos, como podemos ver ahí está, y podemos ver su contenido con el comando cat. Quiero probar algo, con permiso. Muy bien, hay que agregar la terminación .txt para que el comando cat pueda leer el archivo. Bien, si queremos agregar texto al final del archivo, sin sobreescribirlo, usaremos la doble asignación de salida, como ya hemos visto en ejemplos anteriores. Lo cual haremos a continuación. Y vemos nuevamente con el comando cat que se ha agregado en otra línea lo último que hemos escrito. Limpiamos nuevamente la terminal y seguimos. Hasta ahora hemos usado el comando cat para visualizar archivos, pero su real función es la de concatenar, enlazar o vincular archivos. En pocas palabras, tomará una serie de archivos y los agregará al final de otro. Quiere decir,
que si nosotros creáramos un archivo que se llama by.txt y usáramos únicamente el comando cat para visualizarlo, lo que hace es concatenarlo a la salida estándar. Por eso lo podemos visualizar. Sin embargo, si utilizamos el comando cat para concatenar hello.txt con by.txt y cambiamos la salida estándar a otro archivo, se creará un nuevo archivo con el cual hemos concatenado los dos anteriores. Para ello veremos en ejemplo en la terminal. Crearemos con el comando echo un nuevo archivo el cual se llamará by.txt. Lo podemos visualizar con cat. Podemos ejemplificar la concatenación en la salida estándar, en el cual se concatenarán ambos archivos y se mostrarán en la salida, bueno, el contenido de ambos archivos, o podemos concatenarlos y darlos como salida a un nuevo archivo que se llamará greetings.txt. Si listamos vemos que se ha agregado el archivo greetings, pero me he equivocado, no termina en .txt, termina en .tx. Vamos a probar si se puede visualizar. Bueno, aún así se puede visualizar el archivo, pero yo creo que para otros trabajos no va a funcionar, ¿eh? Esa terminación que le he agregado. Continuamos con editores de texto. Todos estos comandos no son de utilidad para trabajar con archivos, pero hay veces en que simplemente queremos entrar en el archivo y verlo para modificar su contenido. Para esto usaremos el comando del editor de texto nano, para el cual únicamente usamos el comando seguido del archivo que deseamos abrir. Lo vemos directamente. Y como pueden ver, hemos ingresado a un editor de texto en el cual hemos abierto el archivo hello.txt. Según las instrucciones que agregué acá, se usan los botones de las flechas para mover el cursor por el archivo, como podemos visualizar ahí, y así poder eliminar o insertar texto. Para guardarlo utilizamos el comando control más O, para salir control X y para ayuda control G. Vamos a salir, control X. Nota, se pueden crear archivos con nano tan solo escribiendo el nombre del archivo que queremos crear después del comando. El archivo será creado cuando se guarda dentro de nano. Veremos un ejemplo: nano espacio hola.txt. Hola, ¿cómo estás? Y guardamos con control O y luego, bueno, nos pide cómo lo deseamos guardar y salimos con control X. Listamos y ahí se ha agregado el archivo hola.txt, el cual podemos visualizar con el comando cat. Y con esto hemos finalizado lo que sería el trabajo básico con Linux para la BeagleBone Black. Les agradecería que comentaran y dijeran si es que encuentran que faltó algo, si es que se explicó bien. Así que intentaré seguir avanzando paso a paso en lo que son los videos para que vayamos aprendiendo todos juntos. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.